Bienvenidos, queridos hermanos, a este especial que estamos haciendo en EWTN sobre la Eucaristía. Mi nombre es Fran Morera y los voy a estar acompañando durante estos segmentos que hemos estado hablando. En los primeros hablamos sobre la raíz de la Eucaristía en la Pascua hebrea. A partir de este momento vamos a comenzar a hablar de la Eucaristía como sacrificio. En el programa anterior nos quedamos en que Jesús terminó en Getsemaní su batalla contra hacer su voluntad y hacer la voluntad del Padre. Recuérdense que Jesús clamaba en Getsemaní: Padre, aparta de mí este cáliz. Hablamos que este cáliz tiene un nombre, es la tercera copa, la copa de la redención. La copa que Jesús dijo que no iba a tomar hasta que no estuviera en el reino de su Padre. Por eso que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en Getsemaní tiene esta batalla interna que todos tenemos entre que yo sé lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo deseo. Como explicamos, el Padre no contestó a esta angustia de Jesús, porque esta era una batalla que Jesús venía a dar a Satanás en el campo de la obediencia. Jesús venía a ser totalmente obediente. Jesús venía a ser lo que Adán no fue. Por eso es que el Padre no contestó. Esta batalla era personal de Jesús. Muchas veces cuando le pedimos al Señor y no recibimos respuestas, es que muchas veces le estamos pidiendo a Dios que cambie el plan que Él tiene para nosotros. Y por eso Dios no nos contesta. Cuando Jesús encontró paz en su corazón fue cuando dijo: yo a esto he venido, a hacer la voluntad de mi Padre. Eso lo dijo 33 años antes María. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María fue la mujer perfectamente obediente. Jesús es el hombre perfectamente obediente. Por eso, si de una creación de una mujer y un hombre desobediente nació una creación muerta en el pecado, de Jesús y María nace la creación espiritual en la gracia de Dios, que somos nosotros los del nuevo pacto. Pero en este momento, cuando Jesús sabe que tiene que seguir este reto que Satanás le pone con una muerte tan horrible para vencer y hacer el hombre perfectamente obediente a Dios, Jesús es llevado, como todos sabemos este pasaje, a la presencia del sumo sacerdote, a la presencia de Caifás. Cuando Jesús llega donde está Caifás, Jesús es interrogado, todos sabemos el Evangelio. Llega un momento que no encuentran nada que achacarle a Jesús, y el sumo sacerdote se pone de pie y le dice: dime en nombre del Dios vivo, ¿tú eres el Mesías de Israel? Jesús es un judío que está bajo la ley. Cuando en el nombre del Dios vivo se le pregunta algo a un judío, está puesto bajo juramento, y la persona que es interpelada tiene que contestar con la verdad, o caer en pecado. Jesús no podía caer en pecado. Por eso cuando el sumo sacerdote le dice en nombre de Dios vivo, tú eres el Mesías, Jesús, que siempre evitó decir que eres Mesías, le dijo: tú lo has dicho, yo soy. Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Y eso es extraño cuando vemos en el contexto. El sumo sacerdote solamente se rasgaba las vestiduras cuando se oía una blasfemia al santo nombre de Dios. El sumo sacerdote le hace una pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías o no? El sumo sacerdote solamente sabía que iba a tener dos respuestas: sí o no. O sea que él estaba preparado para que Jesús dijera que sí, que eres Mesías. ¿Por qué el sumo sacerdote reacciona en espanto y se rasga las vestiduras? Y dice: no hay absolutamente nada más que decir, reo es de muerte. Porque Jesús, cuando le contesta al sumo sacerdote, tú lo dices, yo soy, Jesús usa las palabras que el sumo sacerdote repetía el día de la expiación en el templo. Era la palabra, el nombre de Dios que nadie podía escuchar, que posible sonara Yod-Heh-Vaseh, yo soy el que soy. Por eso cuando el sumo sacerdote le dice: ¿eres tú el Mesías o no? Jesús le dice: yo soy. O sea que le dijo: el que habló con Moisés en la zarza,
es el que está delante de ti. Por eso ese sumo sacerdote entendió que Jesús estaba diciendo que era Dios. Y de ahí la reacción que se rasga las vestiduras y dice, reo es de muerte. Ahora bien, si seguimos los pasos del Cordero, ¿se recuerdan? El Cordero tenía que estar 4 días en el templo mientras lo revisaban para hacerlo aceptable al sacrificio. La Pascua del sacrificio en la era de Jesús cayó un viernes. Entonces, si miramos para atrás, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo. El domingo de Ramos, cuando Jesús entra por la puerta al templo, por la puerta hermosa al templo que venía de camino de Betfagé, los corderos entraban por la puerta de los corderos al templo también, que iban a ser sacrificados para que los sumos sacerdotes dijeran que eran aptos para el sacrificio. Jesús entra al mismo tiempo que el cordero, y el cordero, para ser sacrificado, tenía que tener la aprobación del sacerdote. Cuando el sumo sacerdote dice reos de muerte, Jesús está siguiendo todo el camino del cordero de la Pascua. El sumo sacerdote está diciendo que este cordero pascual es aceptable para el sacrificio. Ahora tú vas a entender por qué a Jesús lo llama Juan el Bautista el Cordero de Dios. Porque en la Pascua judía, en la Pascua del Antiguo Pacto, el padre de la familia ofrecía un cordero para ser sacrificado, para ser comido por la familia. Cristo es el cordero que ofrece a nuestro Padre Dios para ser comido por nosotros, sus hijos, en la nueva Pascua. Por eso que este nombre, Cordero de Dios, que el Apocalipsis dice tantas veces y que anteriormente nunca se le ha dado un nombre, más que a nadie aplica a Jesús. Jesús es el Cordero de nuestra Pascua. Pero recuerda que el Cordero de la Pascua se comía y se comía completo, según el mandato bíblico. Ahora bien, a partir de aquí comienza el drama de la pasión de Jesús que ustedes y yo conocemos perfectamente. Por eso solamente me voy a detener en este acontecimiento. Cuando Jesús llega a Gólgota, le quieren dar vino agrio. Yo sé que la Biblia dice vinagre, pero vinagre no es lo que hoy en día usamos para cocinar. El vinagre que habla la Biblia es que a los soldados romanos que hacían las crucifixiones le daban el vino que no había fermentado y que por lo tanto no se podía utilizar. Los soldados romanos, a pesar de ser tan brutales, los que hacían, porque cogían para las crucifixiones las personas menos capaces o menos inteligentes del ejército, a pesar de ser personas tan brutales, pues sentían conmiseración por los crucificados y le daban del vino que a ellos le ofrecían, este vino agrio. Y ellos le ofrecían a los crucificados para mitigar un poco el horrible dolor de la crucifixión. A Jesús le ofrecieron vino agrio antes de subir a la cruz. Y Jesús, como dice la Escritura, lo rechazó, dijo que no. Jesús había dicho la noche antes, en la cena de la Pascua, yo no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de mi Padre. Sube Jesús a la cruz, dice las 7 hermosas palabras de la cruz. Las palabras de la cruz son palabras que solamente se tienen que decir en ese momento de redención. Todo lo que Jesús tenía que haber arreglado de otra forma lo hizo antes de la Pascua. Todas las 7 palabras que Jesús va a decir son palabras que él tiene que pronunciar en el medio del sacrificio. Por eso es muy interesante que en un momento del drama Jesús dice, tengo sed. Entonces el encargado de la crucifixión toma una esponja en un hisopo y le pone vino y se la presenta a Jesús. Y Jesús bebe el vino en ese momento. Y cuando Jesús bebe el vino en ese momento, ¿cuáles son las próximas palabras de Jesús? Todo se cumplió. Y dando un gran grito, dice la Escritura, entregó su alma al Padre. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Jesús había dicho que él no iba a tomar la copa de la redención hasta que no estuviera en la voluntad, en el reino de su Padre. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice, el reino de mi Padre es de aquellos que hacen su voluntad. Jesús no está hablando del reino del cielo, Jesús está hablando del reino de la obediencia al Padre que comienza aquí en la tierra. Si tú no estás en el reino del Padre de Jesús, en el reino de la obediencia en la tierra, tú nunca vas a llegar al reino de los cielos. Jesús evidentemente en la última cena le
quería que el Padre cambiara el rumbo de la redención. Por eso Jesús dijo, yo no puedo tomar todavía la copa de la redención. Cuando Jesús acepta el reto de Satanás de subir a la cruz y mantenerse obediente, en lo alto de la cruz, en lo más profundo del sufrimiento, ¿qué más obediente puede haber sido un hombre en toda la creación? Ninguno. En ese momento Jesús es el perfecto hombre obediente. Por eso ya Jesús estaba en la obediencia de Dios. Y estando Jesús en la obediencia de Dios, ahora Jesús toma la copa de la redención. La copa que faltaba por tomar de la antigua alianza. Por eso cuando Jesús toma la copa del sacrificio, la copa, pero la toma en lo alto de la cruz, se cumple todo el Antiguo Testamento, se cumple todo el Antiguo Pacto. Por eso Jesús dice, todo se ha cumplido. Y dando un gran grito, expiró. ¿Por qué Jesús gritó? Jesús grita porque los crucificados morían asfixiados. Una persona asfixiada no podía gritar. Jesús va a gritar para que se haga realidad lo que él dijo en un momento determinado. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Un momento antes de Jesús decir estas palabras, Satanás lanzó el último ataque a Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate desde acá. Fíjate que siempre Satanás comienza los ataques si eres. Dicen algunos teólogos que Satanás sabía que Jesús era el Mesías, pero no estaba seguro que era el Hijo de Dios. Por eso siempre su interés en saber si de verdad convierte estas piedras, eres hijo de Dios, tírate desde aquí si eres hijo de Dios. Y ahora en lo alto de la cruz, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, bájate. Mira, bueno, Satanás lo dijo Pablo VI, es un ser que está totalmente lleno de maldad y que no solo está lleno de maldad, sino que él transfiere esa maldad a todo aquel que se acerca. Dijo Pablo VI, un ser contaminado y profundamente contaminante. Satanás en ese momento que Cristo está sufriendo de lo que tú ni yo tenemos idea. Satanás le dice, si tú eres, siembra la duda. Satanás le dice, a lo mejor no lo eres y estás aquí muriendo por gusto por unas personas que ni caso te van a hacer. Demuéstrate que tú eres hijo de Dios y bájate de la cruz. Pero si Jesús lo hubiera hecho la obra hubiera aceptado el reto de Satanás de obedecerlo a él. Por eso, contrario a lo de Eva, que Eva quiso explicarle a Satanás, y ahí fue el error de ella, porque cayó envuelta en sus redes, Jesús ni mira a Satanás. Cuando Jesús ni le contesta a Satanás, Jesús ganó la batalla. ¿Qué más que quitarle la vida puede hacer Satanás? Y Jesús por eso grita, para que vean que nadie le quitó la vida, que él entregó su vida cuando terminó todo el plan de la redención que Dios tiene para nosotros. Y en ese momento, ¿qué sucede cuando Jesús muere en la cruz y grita? Se rasga la cortina del templo. O sea que hay una relación tremenda entre el culto, entre el templo y el pacto. Y tenemos que ir a entender por qué surge la cortina. La cortina surge cuando Israel, con sus quejas continuas a Moisés para que hablara con Dios y le hiciera fácil la situación, en un momento determinado el Señor dijo, yo no quiero más hablar con este pueblo, yo lo voy a destruir. Y el Señor oye la primera oración de intercesión que se hace en todo el plan de la salvación. Cuando Moisés dice, por ellos no lo haga, hazlo por Abraham, por Isaac y por Jacob. Es una oración de intercesión. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos hacía cientos de años. O sea, Moisés hizo como nosotros hacemos con los santos. No lo hagas por nosotros, hazlo por los méritos de estos tres hombres que fueron amados por ti. Y el Señor decide no destruir a Israel, pero le dice a Moisés, yo no voy a hablar más con este pueblo. Pon una cortina delante del arca, yo voy a hablar con Aarón y que Aarón hable con el pueblo. La cortina significa el enojo de Dios. Dios estaba tan enojado que necesitó un intermediario para hablar con el pueblo, porque él no quería hablar más con este pueblo. Cuando el arca estuvo puesta en Jerusalén, en el Santo de los Santos, la famosa cortina colgó delante del arca. Por eso todo el culto de Israel se centraba en el arca, porque el arca era el testimonio de que Dios tenía un pacto con su pueblo. Y por eso todos los sacrificios había que hacerlo delante del arca. Esto nos lleva
a la segunda fiesta tan importante como la Pascua en Israel, que es la fiesta de la expiación, la fiesta conocida hoy en día como el Yom Kippur. Kippur quiere decir el día del cubrimiento, el día que se cubren los pecados por la sangre para que el Señor no vea los pecados de Israel y Israel no sea destruido. Ese es el día, junto con la Pascua, cumbre del culto de Israel. ¿Qué era lo importante del centro de este culto? El centro tenía varias fases que yo por cuestión de tiempo no voy a entrar, pero la fase central de este culto era el sacrificio de uno de los animales. Se presentaban dos: uno se echaba al desierto para el demonio y el otro se sacrificaba. Nos vamos a entrar en este sacrificio que es el que San Pablo nos habla en Hebreos 9. El día de la expiación es el día del sumo sacerdote. El sumo sacerdote existía para el día de la expiación. Los 7 días antes de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar en un proceso de purificación. El último de los días ni siquiera podía dormir, no fuera a ser que en el sueño pecara, y tenía que estar totalmente puro delante del Señor. Se le vestía una túnica sin costura de lino blanco. Ahora tú vas a entender por qué Jesús subió a la cruz vestido con una túnica sin costura. Era la túnica que usaba el sumo sacerdote el día de la expiación. El sumo sacerdote era llevado inclusive por un puente por encima, porque sus vestidos no podían ni siquiera tocar a otra persona. Él tenía que estar totalmente puro para entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote llegaba delante de la cortina que simbolizaba el enojo de Dios con Israel. Le traían este animal. Este animal no sabemos qué tipo de animal era. Esa especie se ha extinguido en Israel después que los romanos sitiaron a Jerusalén en el año 70. La Biblia lo llama la vaca roja, pero ciertamente no era una vaca ni era un cordero. Era una especie que verdaderamente no sabemos qué especie era, que se usaba solamente para este día. Traían este animal delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía este gesto y ponía las manos sobre la cabeza del animal y descargaba todos los pecados que se habían cometido durante el año transcurrido en Israel sobre el animal. Una vez que la sangre del animal era recogida en una ánfora de plata, hacía lo que una sola vez en el año ocurría en Israel. La gran cortina, una cortina gigantesca de más de 4 centímetros de espesor, de púrpura y oro. La cortina era recogida un poco por los levitas y el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina, llevando en las manos la sangre del animal que había sido sacrificado. Ahora bien, ¿qué es lo importante en este sacrificio? ¿La sangre o el animal? Mucha gente pensará que lo importante en el sacrificio era el animal. No, lo importante en este sacrificio era la sangre, porque el animal moría y su cuerpo se sacaba fuera de Jerusalén y se botaba. Y el sacerdote ministraba con la sangre del animal. Esto es esencial para entender la Eucaristía. Porque la Eucaristía, contrariamente a lo que creen las personas de otras iglesias, no es la repetición del sacrificio de Cristo. La Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo. Cristo no vuelve a morir en la Eucaristía. El único y suficiente sacrificio de Cristo se renueva. Y esto tiene que ver con la sangre del Cordero. Y eso es lo que les voy a explicar. El sumo sacerdote entraba detrás de la cortina con la sangre. El animal era desechado. Luego entonces, el sacrificio del animal, lo importante no era el cuerpo, lo importante era la sangre. Por eso cuando el sacerdote entra detrás de la cortina, entra con la sangre del animal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el sacrificio continúa. El principio solamente el sacrificio del cuerpo del animal, pero el sacrificio se hace para recoger la sangre, porque para el judío el alma estaba en la sangre y los pecados de Israel habían caído sobre la vida de ese animal. El animal había muerto el animal, estaban muertos los pecados, pero el testimonio para Dios de que los pecados habían muerto era que el sacerdote tenía en la mano
la vida del animal y la tenía fuera de su cuerpo. No había duda que el animal había muerto cargando los pecados de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina, descargaba la sangre sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, porque ahí se propiciaba la reconciliación de Dios con el pueblo de Israel. Después que el sumo sacerdote echaba la sangre sobre la tapa del arca, estaba con un incensario y levantaba las manos, y era cuando comenzaba a orar y pronunciaba el nombre de Dios, que nunca se pronunciaba durante el año. No sabemos qué sucedía detrás de la cortina, porque eso se transmitía de sumo sacerdote en sumo sacerdote y era secreto. Ahora sí sabemos que se podía demorar mucho tiempo o podía salir más temprano. No tenemos constancia cómo el sumo sacerdote entendía que el sacrificio había sido aceptado. Lo cierto es que el sacerdote comenzaba una oración y en un momento determinado el sumo sacerdote entendía que la oración y el sacrificio había sido aceptado, y el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, ya sin la sangre se quedaba encima del arca. Sabemos que en una oportunidad el sumo sacerdote podía llegar de noche, podía estar todo el día en el Santo de los Santos. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay una parábola que ustedes conocen que se llama la parábola de las vírgenes necias, y que todo el mundo piensa que es en una boda regular judía. Pero yo he estado en varias bodas judías y yo me di cuenta que nunca al novio lo llevan a casa de la novia. A la novia la llevan a casa del novio. Y en este caso, el novio va a la casa de la novia. Dice que están las vírgenes de Israel esperándola y tienen lámparas encendidas, y a algunas se les olvidó encender la lámpara. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, se le quitaba la ropa de lino ensangrentada, se le vestía de oro, se le ponía la tiara o la mitra que decía santidad de Dios, porque en ese momento el sumo sacerdote se consideraba el novio de Israel. Israel era la novia, el sumo sacerdote era el novio, y se entendía que ese perdón de Dios es como la reconciliación de un novio y una novia. Y el sumo sacerdote era llevado entre cantos en procesión hasta su casa, y en su casa las vírgenes de Jerusalén lo esperaban. ¿Por qué? Porque la virginidad en Israel era símbolo del que se mantiene fiel al pacto de Dios. Y como vemos que las vírgenes tuvieron que prender las lámparas, quiere decir que el sumo sacerdote llegó muy tarde. Muchas veces no se terminaba tan tarde este sacrificio, pero aquí lo muy importante es el tiempo que el sumo sacerdote está detrás de la cortina. Porque ya vimos que el sacrificio no se acaba cuando se mata el animal, porque el animal no es lo importante, se desecha, lo importante es la sangre. Entonces el sacrificio se acaba cuando el sumo sacerdote sale detrás de la cortina. Y cuando salía detrás de la cortina, los levitas que estaban en el techo del templo sonaban las trompetas, y el pueblo de Dios que estaba postrado en los 4 grandes patios del templo se ponía de pie y empezaba a gritar: aleluya, Dios perdonó al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo importante ahora? Y que tiene que ver con la Eucaristía. Ya vimos, el sacrificio dura el tiempo que está el sumo sacerdote detrás de la cortina. Cuando el sumo sacerdote sale detrás de la cortina, indica que el sacrificio terminó. Ahora vemos que el sacerdote puede estar detrás de la cortina lo mismo 2 horas que un día entero. Esto quiere decir que si el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina 2 horas, el sacrificio duraba 2 horas. Si estaba 3 horas, el sacrificio duraba 3 horas. Si estaba 24 horas, el sacrificio duraba 24 horas. Porque lo importante era que él ministraba delante de Dios el perdón del pueblo con la sangre del sacrificio. Eso es lo que muchos hermanos de otras iglesias no entienden, y que lo vamos a entender en el próximo capítulo que vamos a tener de este especial que estamos haciendo de la Eucaristía. En el momento nos quedamos en que el sumo sacerdote, el sacrificio dura el tiempo que el sumo sacerdote está detrás de la cortina. Cuando el sumo sacerdote sale, se toca las trompetas, y las trompetas anuncian que el sacrificio
fue aceptado y se terminó. Y el pueblo de Dios quedaba perdonado hasta el próximo año. El próximo año el sumo sacerdote tenía que volver a repetir toda esta operación. En el próximo serie, en el próximo capítulo de este programa, vamos a hablar lo que San Pablo nos dice en este libro eucarístico, que es la carta a los hebreos, y la relación que tiene la Eucaristía con lo que acabamos de aprender en este programa. Que el Señor los bendiga. Perfecto.